Hola a todos, es un placer subir mi quinto video y en esta parte de los videos la idea es mostrar un poco de instrumentación y control. Recuerden que yo la idea de este canal es siempre fabricar alguna maquinita o algún proceso, pero dado la sugerencia sé que lo que necesitamos para fabricar esos procesos son elementos de control. Uno de los elementos de control que tuve varias sugerencias fue el temporizador. ¿Por qué? Porque realizamos la incrustadora, aquellos que lo vieron, la incrustadora de cera para los apicultores y la termoformadora que también trabaja con un temporizador. Entonces la idea ahora es mostrarle prácticamente cómo funciona un temporizador. Primero se los voy a mostrar lo que es físicamente un temporizador, tal vez algunos los conozcan y otros no. El temporizador consiste de un potenciómetro que nos regula el tiempo. Ahora van a entender qué es regular el tiempo. Puede ser de este sistema, puede ser de este sistema con zócalo. Son distintos sistemas de temporizadores que son muy utilizados en la industria. Bien, para entender el primer concepto del temporizador, todos tienen noción de lo que es una llave. O sea, cuando una llave se cierra, alimenta un circuito. O sea, al cerrarse la llave, pasa una circulación de corriente. En el caso de un temporizador, voy a recurrir a la pizarra, normalmente se van a encontrar con que hay dos llaves. Una que se llama normalmente cerrada y otra que se llama normalmente abierta. Pero las dos trabajan con un común. O sea, que de acuerdo al estado que esté el temporizador, ¿qué quiere decir el estado? Si va a estar energizado o no, la corriente va a pasar por un contacto común hacia un normal cerrado y va a estar abierto hacia el otro. Cuando cuente un tiempo, esta llave va a invertir su condición. Y ese es el concepto del temporizador. Nosotros normalmente podemos utilizar un contacto solo, puede ser un contacto normal abierto o normal cerrado, o el común y el normal abierto. Eso va a depender del circuito que queramos realizar. ¿Y eso de qué va a depender? De una alimentación que le vamos a dar al temporizador. La alimentación puede ser, en este caso, que son estos contactos, puede ser de un voltaje de 12 volt, 24 volt, 48 volt, 220 volt. Esa alimentación va a hacer que funcione un reloj y ese reloj que está en el frente de los temporizadores nos va a dar el tiempo de trabajo que nosotros querramos para que la llave se acciona en una escala de tiempo. Yo siempre les recomiendo lo mismo. Aquellos que no tienen conocimientos de electricidad, no es aconsejable que trabajen con un voltaje como 220 que puede ser peligroso. Les recomiendo que trabajen con temporizadores de bajo voltaje. ¿Qué quiere decir? Que sus bobinas se alimenten con 12 o 24 volt o 48 que no van a tener ningún problema para su integridad física, digamos. Ahora bien, ahora vamos a la parte práctica de lo que es el temporizador en sí. Espero que hayan interpretado lo que es un contacto normal abierto y normal cerrado. Para llevarlo a la práctica es esto. Ustedes observen que en el esquema del contactor dice que el del medio es común, hacia mi derecha es normal abierto y hacia mi izquierda es un normal cerrado. En uno de estos dos es donde yo le doy la alimentación con distintos voltajes como le conté. Bien, vamos a la parte práctica. ¿Qué quiere decir? Si dice que el contacto es normalmente abierto, vamos a ir a la parte práctica con el tester. En mi caso, un digital, aguja, porque considero que los analógicos por ahí se ponen un poquitito complicados para el manejo al leer al 0 o 1. Este es más directo, viejito, pero para el caso anda muy bien, observen. La aguja nos va a indicar si el circuito está cerrado o si el circuito está abierto. Bien, ahora voy al común. Observen esto. En el común, si veíamos la primera parte, dice que es un normal abierto. Observan, ¿ves? No ocurre nada, o sea que el circuito está normalmente abierto. Si voy al común y al otro que dice normalmente cerrado, van a observar que está cerrado. Ahora bien, tenemos que relacionar estos contactos con el reloj. Y ahora lo vamos a hacer directamente energizando. Yo les había comentado que, por ejemplo, en el contacto normalmente cerrado, observen, está sin energizar. Voy a poner una escala de tiempo muy corta.
está cerrado. Energizo. Observen la aguja. Observen la aguja. Automáticamente cambió de posición. Se abrió. ¿Cuánto tiempo se va a abrir? El tiempo que yo regulé en el frente del temporizador. Y observen que ya se cerró otra vez. Vuelvo a cortar. Vuelvo a energizar. Y ocurre lo mismo. Entonces, creo que ahí está el concepto general de lo que es el temporizador. Ahora vamos a hacer la prueba con el normalmente, el opuesto, digamos, ¿no es cierto? Que va a ser uno que es normalmente abierto, común, normalmente abierto. Voy a energizar y se cerró. ¿Cuánto tiempo se va a cerrar? Se va a cerrar el mismo tiempo que está regulado en el frente del temporizador. Y ahí ocurrió el efecto. Cuando corto, vuelvo a energizar, ocurre exactamente el mismo proceso. Quiero que entiendan cuál es la idea de este instrumento de control. Es justamente cuando yo quiero decir, por ejemplo, en la selladora de bolsas, ¿cuánto tiempo quiero que la resistencia esté funcionando? Y lo voy a regular con el temporizador y le voy a decir, durante tanto tiempo, dale voltaje a esta resistencia. Y quiero que a los 3 segundos se corte. Bien, algo muy importante. Este tipo de instrumentos maneja muy poco estos contactos que ustedes ven, que son común, normal abierto, normal cerrado, generalmente tienen la capacidad de manejar muy poca corriente. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a poder manejar una gran intensidad, o sea, un gran consumo, porque se me quemaría el contacto de los temporizadores. Para eso se utiliza un relé o un contactor que le llamamos. Pero eso va a ser otra charla, otro video, para seguir explicando todo lo que les conté hoy, que es instrumentación y control. Así que recuerden que esto puede ser algo muy sencillo, este puede ser algo más sofisticado. Observen que este tiene la particularidad, les comenté que el anterior podíamos regular hasta 60 segundos. Este tiene la capacidad de regular hasta 100 horas, desde muy poquititos micro o milisegundos hasta 100 horas. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de que uno puede ir desde estos, desde estos tornillitos que están acá, puede ir cambiando las escalas, ya pasar de segundos a minutos y de minutos a horas. Y por el otro voy cambiando las unidades, puede ser de a 1 hora, de a 5 horas, o en sus defectos, ya sea minutos o segundos. O sea que estos son multiescalas y nos permiten regular muchas cantidad de tiempo, o sea, desde un pequeño tiempo a un gran tiempo. Tienen la particularidad también que tienen contactos instantáneos que cambian en el momento que nosotros alimentamos el temporizador, y tienen contactos temporizados. Pero esto, para aquellos que quieren empezar, por ahí es algo más sofisticado, porque también se coloca con una bornera que hay que interpretar la conexión. Pero son los temporizadores que hay en el mercado. Yo siempre apunto que aquellos que quieren empezar, empiecen con algo más sencillo, porque en el caso de estos ustedes van a tener que interpretar el plano, que generalmente está impreso en un manual que viene adjunto al temporizador o viene el mismo temporizador. Ahí que van a tener los contactos de bobina y los contactos de los temporizadores o instantáneos o temporizados que les comenté. Esa es la idea general. Yo si les podría hacer una muestra con el temporizador, en vez de manejar directamente con la aguja del tester, yo en mi caso quiero encender una lámpara y que se apague después de un determinado tiempo. Entonces les voy a mostrar el funcionamiento con esta lámpara, sabiendo que la lámpara tiene muy poco consumo y no me va a estropear el contacto del temporizador. Bueno, observen que ahí está prendida. Yo energizo y quiero que en determinado tiempo se apague. Bien, ahí se apagó. Van a observar, se encendió el temporizador y se encendió otra vez. El tiempo que yo le di se mantuvo apagada. Si quiero lo contrario, bien, corto la alimentación, voy al otro contacto. Observen que este es un normal abierto.
energizo, se enciende la lámpara, el tiempo, como siempre les repito, que está en el temporizador, y después de un determinado tiempo se va a apagar. Esos tiempos los puedo ir manejando con el control del temporizador. Espero que haya sido claro, sé que por ahí es un poquitito complejo, por ahí les voy a pasar algunos planitos como para interpretar algo, y la idea, ya les digo, es grabar una serie de videos con esta serie de instrumentos de control y que les pueda ser útil para que, siempre les digo, que ustedes pueden construir sus propias cosas. Como siempre, un placer y los espero, como siempre, que sigan mirando mis videos y muchas gracias a todos.